Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El presupuesto adaptado del año 2014 en Aruba quedó aprobado en el Parlamento. Cuerpo policial de la isla está tomando medidas en contra de los delincuentes en esta temporada decembrina. El astro Pelé fue ingresado a cuidados especiales por presentar problemas en su salud. Mujica vuelve a ser protagonista. Esta vez, una periodista fue a quien no le alcanzó su belleza para llegarle al presidente uruguayo. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y así damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Anoche el presupuesto adaptado del año 2014, el cual contó con algunos cambios, quedó aprobado por el Parlamento de Aruba. El presupuesto adaptado del año 2014 quedó aprobado en el Parlamento de nuestra isla con un total de 12 votos a favor y 8 votos en contra. Esta ley quedó aprobada después de pasada la medianoche de ayer jueves, cerrando así un periodo largo de desemboco de un trago amargo para las finanzas de Aruba. Asimismo, junto al presupuesto 2014 fueron presentadas 6 mociones, de las cuales 4 fueron del partido de AFP y 2 del partido MEP. En toda la reunión pública que contó con la presencia de ministros y parlamentarios, se pudieron escuchar voces que en algunos casos pasaron a ser emocionales y personales, reviviendo situaciones políticas y familiares pasadas de los parlamentarios. El único que se mantuvo bajo el margen del tópico del presupuesto fue el ministro de Finanzas Ángel Bermúdez, quien respondió las preguntas al caso sin tener que recurrir a la historia política de nuestra isla. Con esta votación, el presupuesto del año 2014 de la isla fue aprobado. Y mientras que se trataba el presupuesto adaptado del año 2014, en el Parlamento también hubo tiempo para la votación del manifiesto entregado por la Comisión Tabasta, moción que fue presentada por el partido MEP de desconfianza en contra del gabinete Mike Eyman II, la cual quedó desaprobada. La moción de desconfianza contra el gabinete Mike Eyman II quedó rechazada con 12 votos en contra frente a 8 votos a favor. La votación se llevó a cabo al final del tratamiento de la reunión pública esta madrugada. Con esto el Parlamento también cumplió con el ultimátum emitido por la Comisión Tabasta a la presidenta del Parlamento, Marisol López Tromp, que se refería al trato de esta moción antes de 24 horas. En esta carta, emitida por la presidenta de la Comisión Tabasta, ellos exigen que se le preste más atención a la situación actual financiera por la cual está atravesando nuestra isla. Durante esta reunión en el Parlamento se entregó este manifiesto, el cual fue presentado por la fracción de MEP como moción de desconfianza en contra del gabinete Mike Eyman II, pero este no logró los suficientes votos para ser aprobado. Y debido al alto índice de inseguridad por el cual está atravesando nuestra isla, el Cuerpo Policial de Aruba está recopilando tips y testimonios por parte de la comunidad para así dar con el paradero de quién o quiénes están detrás de los robos que se están presentando consecutivamente en nuestra isla. Muchos han sido los lugares que recientemente han sido asaltados. Por esta razón, el Cuerpo Policial de Aruba durante sus reuniones están promoviendo el contacto directo con la comunidad para así recopilar datos e información que pueda servir para dar con el paradero de ladrones, atracadores y bandas delincuenciales que están detrás de los robos en Aruba. Con todo su equipo están trabajando en la búsqueda de pruebas y junto a los ciudadanos esperan conseguir resultados óptimos y así finalizar con esta racha de atracos que se están presentando. Asimismo, hacen un llamado a toda la comunidad para que en esta época decembrina tengan mucha precaución, ya que es una de las temporadas preferidas por los ladrones. Iniciamos nuestra ronda internacional. 25 cadáveres de reclusos del Centro Penitenciario David Viloria en el estado de Lara, Venezuela, ingresaron a la morgue del Hospital Antonio Pineda de la ciudad de Barquisimeto. Lirio Pérez de la Alianza Informativa nos dice que la causa de muerte fue intoxicación por sustancias desconocidas.
De 35 internos que ingresaron a la emergencia casi en coma, quedan todavía algunos hospitalizados, somnolientos, con tensión arterial y pulso normales. Aparentemente ingirieron alcohol etílico y sedantes. No tenemos la precisión de cuáles son los efectos específicos de un determinado medicamento. Sin embargo, se le tomó prueba toxicológica a fin de que por el estudio toxicológico del centro de nosotros acá, nos den aproximadamente cuáles son los medicamentos que ingirieron a fin de nosotros proceder a administrar el antídoto respectivo o el desintoxicante que nosotros tenemos a la mano. Médicos siguen el protocolo para intoxicación por sustancias desconocidas. Cuentan que ningún reo pudo explicar cómo bebieron la mortal mezcla. Semicomatoso. O sea, ellos entraron todos dormidos, profundo. Todo dormido profundo, ¿ok? Sin respuesta de ningún tipo, no informaron nombre ni edad, no estaban capacitados, pues, porque tú los estimulabas y no respondían. Familiares hicieron fila a las puertas de la morgue para reconocer a sus parientes entre los cadáveres de los privados de libertad de la que se conoce como antigua cárcel de Uribana. El doctor Medina afirmó que aún en medio de la crisis hospitalaria cuenta con suficientes insumos y material médico para garantizar la atención a la población penal. Para la Alianza Informativa desde Barquisimeto, Venezuela, Lirio Pérez. En Colombia, nuestro canal aliado Noticias Caracol estableció que el equipo negociador del gobierno de ese país viajará a Cuba tras la liberación del general Alzate. Por su parte, las FARC aseguraron que están listos para recibirlo y reactivar los diálogos de paz. El día siguiente a la liberación del general Alzate llegará aquí a Cuba la delegación del gobierno colombiano. Las FARC dicen que es perentorio sentarse a conversar con ellos para poder generar de nuevo confianza en el proceso. Noticias Caracol pudo establecer que a Cuba llegarán Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador, y Sergio Jaramillo, comisionado de paz, que sostendrán reuniones con las FARC para restablecer el proceso. Las FARC dicen que quieren recuperar la confianza en la mesa de negociación. Nosotros no cambiamos de caballo a la mitad del río. Queremos que el presidente haga igual y que la palabra que nos dé nosotros podamos confiar en ella, que no sea que pasado mañana se produce otro incidente militar producto de su negativa al cese al fuego y entonces otra vez va a suspender los diálogos. Eso no puede ser un juego. Sobre la liberación del general Alzate y sus acompañantes, Jesús Santrich dijo que los guerrilleros de las FARC están verificando la zona donde sería liberado el militar de más alto rango secuestrado por esta guerrilla. Según las FARC, es prioritario garantizar la seguridad del alto oficial. Bueno, ese es un procedimiento militar, salen unidades, grupos de inspección, de observación, de descubierta, y cuando con nuestras propias tropas verificamos que no hay tropa enemiga, entonces procedemos a hacer la movilización para brindarle seguridad a los prisioneros. El ciclo final de conversaciones entre el gobierno y las FARC está programado para el próximo 9 de diciembre aquí en Cuba, pero podría postergarse, teniendo en cuenta que en el Palacio de Convenciones se van a realizar dos eventos. El primero, la Cumbre del ALBA, y el segundo, la Asamblea Nacional de Cuba. Es la información que les tenemos a esta hora desde La Habana. Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Y continuando con este tema, la Fuerza Pública Colombiana suspendió las operaciones militares en un área geográfica del Chocó para facilitar las liberaciones del general Rubén Darío Alzate, del cabo Jorge Rodríguez y de la abogada Gloria Urrego. El CICR ya tiene en su poder las coordenadas entregadas por las FARC. Las liberaciones se darían mañana sábado. En este comunicado, las FARC anuncian que le entregaron las coordenadas al gobierno y exigen el cese de operaciones militares en la zona donde serán liberados el general Alzate, la abogada Urrego y el cabo Rodríguez, para que no se presenten, según el equipo guerrillero, choques armados. El gobierno ya tiene en su poder las coordenadas del área del Chocó, donde deberá realizarse la suspensión de los operativos. Esta es una condición indispensable para que los nuestros puedan aproximarse al punto de la liberación. El presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter aseguró: ya ordené suspensión de operaciones en la costa pacífica. Confiamos en que Brigadier General Alzate y acompañantes estén de regreso el sábado. Minutos antes, el primer mandatario había dicho durante un evento del SENA que las liberaciones serán este fin de semana. Me habían preguntado mucho que cuándo es que van a liberar al general con la señora y el cabo. De acuerdo a los protocolos, eso se podrá hacer el sábado. Entonces el sábado tendremos
El general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego fueron secuestrados el pasado 16 de noviembre en el corregimiento de Las Mercedes, zona rural de Quibdó, en el Chocó. Y pasamos ahora a Venezuela. La fiscal general de ese país, Luisa Ortega Díaz, desmintió la denuncia sobre tratos crueles e inhumanos presentada por la defensa de Leopoldo López y Daniel Ceballos. Informó que todo lo que sucede en Ramo Verde es grabado, por lo que quedarán al descubierto lo que calificó de afirmaciones irresponsables. Ortega Díaz aseguró que ni a Leopoldo López ni a Daniel Ceballos les arrojaron desechos orgánicos en sus celdas. Precisó que la directora de Derechos Fundamentales, María Mercedes Berté, fue la encargada de investigar esa denuncia. Se quiere señalar a través de afirmaciones inciertas de que el Estado venezolano comete actos de tortura. Mira, yo creo que la mentira tiene patas cortas, así como este hecho es mentira. La titular del Ministerio Público informó que la directora de apoyo jurídico de la institución, Mercedes Prieto, fue designada para llevar la denuncia presentada contra el ministro de las Comunas, Elías Jagua, por el incidente en Brasil. Ya se le está dando el trámite correspondiente, eso por cuanto él goza del privilegio del antejuicio de mérito, no lo conoce un director. La fiscal también informó que esperan que el gobierno colombiano refiera la extradición de Leiber Padilla, alias El Colombia, presunto asesino del diputado Robert Serra. Ya el Ministerio Público hizo los trámites, el tribunal también, y la Cancillería, que es la última vía, solicitó a Colombia que lo enviaran aquí a Venezuela. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la juramentación de 13 grupos de trabajo regionales en apoyo a la Comisión por la Justicia y la Verdad. Asimismo, este miércoles, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, entregó una ofrenda floral ante los restos del Libertador por los 45 años del Ministerio Público. Victoria Joseph, Noticiero Venevisión.